Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas, aquí en La Octava. Gracias por acompañarnos, por vernos y escucharnos en los distintos canales de Grupo Radio Centro y de La Octava. Hace unos momentos, el director general de Radio Centro, Juan Aguirre Abdo, emitió un comunicado que leeré por su importancia, tal cual, literalmente, como lo difundió en su cuenta de Twitter. Y dice: Grupo Radio Centro y La Octava compartimos la urgente necesidad de expresarnos en conjunto contra la violencia hacia las mujeres y niñas, por lo que honramos y respetamos la decisión de todas las mujeres que realizan actividades en nuestra organización de apoyar la convocatoria Un Día Sin Nosotras, el día lunes 9 de marzo de 2020, sin la necesidad de avisar con antelación, siendo su pleno derecho a manifestarse y dejar claro que la convocatoria Un Día Sin Mujeres es necesaria para que entendamos la urgente tarea que tenemos para que se desarrolle un país en libertad, respeto y seguridad sin distinción de género. Firma Juan Aguirre Abdo. Bueno, este pronunciamiento, esta definición de La Octava de Grupo Radio Centro se enmarca en Un Día Sin Nosotras, Un Día Sin Mujeres o el 9 Nunca Se Mueve, que son algunas de las consignas con las que los colectivos y usuarias de las redes sociales y más allá de las redes sociales, pues se está invitando a las mujeres mexicanas a que no acudan a su puesto de trabajo, a las escuelas o a participar en actividades económicas el 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer. Sí, el 8 va a haber actividades, distintas actividades. Es el domingo, hay movilizaciones, hay convocatorias por todo el país. Obviamente que los últimos eventos y lo que venimos arrastrando en las últimas semanas, meses, años, pues han provocado este llamado al paro nacional y a la movilización que se hará el día anterior. También ha causado, obviamente, adhesiones pues oportunistas, como las puedo considerar yo, si un partido político como Acción Nacional o un embrión de partido como México Libre pretenden colgarse de esta movilización. Le quita mucha limpieza. Es un día de mujeres, no de políticos. Es un día para mujeres y es un llamado para las mujeres. Yo, incluso como comunicador, tengo mucho conflicto de cómo expresarlo, cómo decirlo, sin caer yo mismo en contradicciones, en fin, o sea, es muy delicado el tema y es un tema de que nos corresponde a todos, pero en el cual las mujeres tienen una prioridad. Sí me parece a mí pues un despropósito y honestamente me parece muy ruin que los partidos o embriones de partido se quieran colgar de una movilización de mujeres. Miren, el paro nacional fue propuesto por colectivos feministas para el 9 de marzo y es específicamente una protesta contra la violencia de género que está ganando fuerza. Hay organizaciones, instituciones públicas, en fin, se ha llegado a distintos sectores, lo cual no implica una invitación a los partidos políticos de facto, pues, a que se involucren en algo que tiene una preocupación puntual. Además, con toda honestidad, Álvaro, el problema de los feminicidios en México ha dado la oportunidad a Felipe Calderón, a Vicente Fox, en su momento como presidentes de México, a hacer algo. Y el resultado es que no hicieron nada. Entonces ahora me parece que tratar de montarse en esta movilización, específicamente el señor Calderón, pues me parece ruin, ¿no? Bueno, naturalmente que los partidos políticos, los políticos en general, tienen todo el derecho de manifestarse en lo individual a favor o en contra de una determinación que corresponde a las mujeres y que los hombres, en este caso lo digo por mí, debemos simplemente acompañar,
pero fundamentalmente comprometernos con conductas, con comportamientos, y los políticos que tienen la oportunidad de ejercer el poder, el gobierno o la representación popular en los ámbitos legislativos, pueden ayudar mucho si diseñan políticas públicas que efectivamente, en los hechos y no de dientes para afuera, ayuden a resolver el problema de la violencia contra las mujeres. Tanto los que están en los gobiernos federal, estatales, municipales, como quienes están en los ámbitos legislativos y por supuesto también en el ámbito del Poder Judicial, donde a menudo jueces, inclusive mujeres, asumen comportamientos hasta en contra de las propias mujeres. Entonces, hay mucho oportunismo, sí. Ayer expresamente el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, llama a esta movilización cuando es el Partido Acción Nacional históricamente, el partido de la derecha, que más ha obstaculizado precisamente las políticas públicas en favor de las mujeres. No, ese fue el día de ayer, desde mi punto de vista, una expresión de oportunismo político, pero pues que cada quien emita su punto de vista, que la sociedad que vigila, que observa, que escucha, sancione o premie. Unos días antes de que Felipe Calderón dejara la presidencia, el 26 de noviembre de 2012, la agencia CIMAC Noticias, que es una agencia dirigida, organizada, conducida por mujeres y que se ha caracterizado por llevar un periodismo con perspectiva de género, ese es de hecho su lema. Así es. Pues han pasado por ahí mujeres, embriones ahora sí de reporteras que se convierten en grandes reporteras en el paso de los años. Apenas unos días antes de que saliera Calderón, CIMAC publica un texto escrito por Gladys Torres Ruiz que dice: se va Calderón, el presidente del feminicidio. Y dice: para el panista, la población femenina fue víctima colateral de sus acciones anticrimen. El legado, 7,000 homicidios por razones de género. Lo estoy leyendo textual porque, pues, si alguien tendría algo que decir es CIMAC, justamente esta agencia especializada en cobertura de género. Dice: en 4 días concluye la administración de Felipe Calderón, la más sangrienta para las mujeres, toda vez que tan solo en la mitad del sexenio, entre diciembre de 2006 y a 2009, se registraron 7,000 feminicidios en todo el país, de acuerdo con un análisis de la Cámara de Diputados. A la par de esa violencia de género que se recrudeció en la política de seguridad del Ejército Federal, aseguran diversas organizaciones de derechos femeninos, también se agravaron la impunidad y la corrupción en las instancias federales, estatales, municipales y de justicia, etcétera. Y luego empieza a documentar con datos, Álvaro, uno por uno los peores casos durante el sexenio de Calderón. ¿Qué quiero decir con esto y por qué cito esto? Pues porque al final los feminicidios no es un problema en los que pueda convocar un partido y utilizarlo en contra de quien está en el gobierno, en este caso en contra de Andrés Manuel López Obrador, porque año con año los problemas de los feminicidios se han venido agravando en este país y ha sido en los últimos, a partir del que Felipe Calderón lanza la guerra, que los problemas de feminicidio han crecido junto con toda la violencia, por supuesto, pero el feminicidio en particular ha aumentado pues mes con mes, semana con semana, año con año. Por eso me parece a mí que lo último que le beneficia a una causa como esta de las mujeres, construida a pesar de todo por las mujeres, defendida por las mujeres, pues es que se politice y se lo traten de usar partidos políticos que, como bien dice Álvaro, tienen una historia que contradice su actual posición.
Sí, por cierto, yo aludía a la convocatoria lanzada por el Partido Acción Nacional el día de ayer, específicamente por su presidente. Y ayer Marco Cortés dice, en protesta a la terrible ola de violencia de la que están siendo víctimas mujeres y niñas, Acción Nacional se suma a la causa Un Día Sin Nosotras. Todas nuestras trabajadoras y colaboradoras del CEN del PAN que decidan sumarse a este paro nacional cuentan con todo nuestro apoyo. Y hace rato me refería yo a cómo muchas veces también en el Poder Judicial hay comportamientos antimujeres. Nada menos que el día de ayer, la directora de comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sofía Aurora Vega, expulsó a una reportera precisamente de esta agencia de noticias, ¿De CIMAC, de un foro, arguyendo que CIMAC Noticias no era un medio de comunicación. ¡Qué ignorancia! Pues es CIMAC ignorancia es pura. la agencia informativa feminista precursora en México. Fue fundada hace 30 años. Hace 30 años, llevan 30 años. O sea, Digo, pero a eso me refiero, de cómo este tipo de comportamientos viene no solamente de oportunismo, de los oportunismos de los partidos políticos. Ahí está el comunicado precisamente de CIMAC. a ver, vale la pena yo creo que repetirlo. Dice, leerlo textualmente, porque de verdad CIMAC lleva una lucha de 30 años Pues sí. haciendo periodismo con perspectiva de género. Y pues obviamente es una gran ignorancia adentro de la Suprema Corte que ha sucedido esto. Dice, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante las agresiones contra nuestra reportera, que el día de hoy fue expulsada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que se le impidió hacer su tarea periodística durante el foro Laboratorios sobre mecanismos de protección sobre los derechos de las mujeres y las Américas, rechazamos todo acto violento contra nuestra tarea periodística y llamamos a la SCJN a la no repetición. Sí, condenamos la descalificación que hizo la directora de información de la Corte, Sofía Aurora Vega Gutiérrez, quien intentó impedir el ingreso de nuestra reportera bajo el argumento de que CIMAC Noticias no es un medio de comunicación, sino una organización civil. Asimismo, rechazamos el acto del subdirector de información, Raúl Hernández Arcos, quien la expulsó del recinto. Pues perdón, abro un corchete rápido, pues es una tontería. ¿Cómo pueden llamarse directores de información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el otro subdirector de información si no saben qué es CIMAC, Álvaro? Pues son burócratas. Son burócratas. La agencia informativa... La peor expresión, en el peor sentido de la expresión. En el peor sentido de la expresión, por supuesto. No es un peyorativo ser burócrata. ¿No? Lo que es peyorativo es ser exactamente eso. La agencia informativa CIMAC Noticias forma parte de Comunicación Informativa e Información de la Mujer AC, con 32 años de trayectoria periodística. Su labor ha sido reconocida en diversas ocasiones por su trabajo periodístico con perspectiva de género e incluso por la propia, mira nada más. Para la propia Suprema Corte. La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio el premio periodístico Género y Justicia 2015-2019. Recordamos que no existe nada que impida a una organización civil realizar actividades con fines periodísticos. O sea, la Suprema Corte de Justicia premia a CIMAC Noticias y la directora, además mujer, qué pena. Por eso te digo. Y el director de noticias y el subdirector de información expulsan a una reportera. Muy mal. Bueno, nos desviamos del asunto, pero no nos desviamos en lo absoluto. Fíjate, porque además es un tema también de perspectiva de género. Por supuesto, por supuesto. Es que yo, ahorita que vi precisamente el pronunciamiento de CIMAC, que fue fundada por una colega periodista también, por Sara Lovera, compañera reportera muchos años en La Jornada, en el periódico La Jornada, especializada en la cobertura de cuestiones obreras, de trabajadores, que ocurra esto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía es peor.
Pues sí, es casi un contrasentido. Imagínate tú, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es exactamente lo contrario que la injusticia. Pues, bueno, el caso es que sí ha tomado mucha relevancia esta huelga nacional o este paro nacional que se propone para el 9 de marzo. Ya se han sumado la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana para hablar de las instituciones de la capital de la República. La Universidad Nacional Autónoma es el comunicado que libera, reconoce el valor de todas las acciones de la sociedad civil que contribuyan a visibilizar prácticas inadmisibles como la desigualdad y la violencia de género, por lo que siendo un espacio de reflexión y autonomía, se suma a la iniciativa Un Día Sin Nosotras, el 9 de marzo. Así lo informa en la UNAM en sus redes sociales. Y el Politécnico dice, el Instituto Politécnico Nacional, sensible a la demanda de alto a la violencia contra las mujeres y valorando su aportación en los distintos ámbitos de la sociedad mexicana, se suma a la convocatoria Un Día Sin Nosotras. ¿Y la UAM? La UAM se suma, tal cual así lo dice, al movimiento Un Día Sin Nosotras el 9 de marzo, que exige alto a la violencia en contra de las mujeres. Así lo dice su comunicado. Esta casa de estudios comparte las demandas de justicia, de reflexión y toma de conciencia sobre esta problemática, por lo que otorgará las facilidades a las trabajadoras y alumnas que participen en esta iniciativa, es lo que dice la UAM. Y ya a título personal, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también solidaria como mujer y a título personal, me sumo al paro nacional del 9 de marzo. El presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, también dijo que todas las mujeres del Poder Judicial podrán sumarse con total libertad a la convocatoria. Sí, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de esta capital, anunció este viernes que publicaría un acuerdo en la Gaceta Oficial para clarificar que las servidoras públicas de su gobierno, que representan cerca de la mitad de los 300,000 empleados, puedan sumarse a este paro. Y luego vino